En Ucrania iniciaron preparativos para reforzar completamente la movilización. Muchas categorías de ucranianos que tienen aplazamiento o exención serán privadas de estos beneficios. Lo más probable es que esto esté relacionado con la falta de personal en el ejército. Y en principio, como ya hemos dicho unas 150 veces que con cada día, cuanto más se prolonga la guerra, mayor es la probabilidad de que se involucren en la guerra nuevas y nuevas categorías de ciudadanos ucranianos. Si ahora, al día de hoy, esto todavía se refiere a los hombres, en un futuro cercano, seamos realistas, esto también podría incluir a las mujeres. Esto también puede significar bajar la edad de movilización y no hay nada que hacer al respecto. Porque así es como sucede. Sí, esto sucede cuando la guerra continúa, cuando es necesario atraer nuevos recursos. Y al mismo tiempo, lamentablemente, la corrupción prospera en el país, el desorden prospera y en lugar de resolver los problemas, solo intentan ocultarlos. Lamentablemente, hoy vamos a analizar algunos hechos muy interesantes e importantes al respecto. Así que mira el video hasta el final para que entiendas qué y cuándo realmente va a suceder. En primer lugar, la defensora militar Olga Reshetilova dio una entrevista al medio Glabkom y declaró que el sistema actual de la Comisión Médica Militar solo realiza una revisión superficial del estado de salud. Si no hay signos evidentes de enfermedad, la persona es considerada apta para el servicio. También Reshetilova mencionó que existe el problema del ramillete de enfermedades, cuando un militar tiene una combinación de varias enfermedades que lo hacen no apto para el servicio. Y también, al mismo tiempo, ella agrega que en el futuro habrá ciertos cambios en este tema. Sé que el Departamento de Salud del Ministerio de Defensa estaba preparando la exclusión de ciertas enfermedades de la lista de aquellas que determinan la aptitud para el servicio. Es decir, cada vez más personas que ahora tienen enfermedades y que no están sujetas a la movilización, cada vez más de ellas serán consideradas aptas para la movilización, a pesar de las enfermedades que tienen actualmente. Es decir, de hecho están bajando, digamos, el umbral de enfermedades y van a involucrar a cada vez más ucranianos. Ese es el primer hecho. El segundo hecho. En la Rada Suprema están discutiendo la posibilidad de eliminar la exención de la movilización para los hombres en edad de reclutamiento que estudian en programas de educación profesional de nivel medio superior. Así es como informo la mayoría de las veces. ¿Quién habla de esto? Informó el presidente del Comité de la Rada Suprema sobre asuntos de educación, Sergei Babak. Vemos que tanto nuestro Ministerio de Educación como los comités educativos en la Rada Suprema no se ocupan de la educación como tal. La educación en Ucrania lamentablemente está bajando muy rápido. Buscan reclutar a tantas personas como sea posible para enviarlas al ejército. Eso es a lo que ahora se dedica el Ministerio de Educación. Según él, precisamente a este nivel educativo en los años 2024-2025 empezaron a ingresar masivamente hombres mayores de 25 años después de que se limitó el aplazamiento para estudiar en la licenciatura y en el posgrado. Según los datos proporcionados, la cantidad de estos aspirantes fue de 55.581.000 y 24.819 personas respectivamente. Babak señala que el Comité de Educación, junto con el Comité de Seguridad Nacional, Defensa y Desarrollo, está trabajando para limitar las posibilidades de evadir el servicio militar obligatorio a través de mecanismos educativos. Sabe, lo más importante es que Babak, quien también está en edad de ser reclutado, puede usar mecanismos políticos para evadir la movilización. Y nadie planea limitarlo en esto para que específicamente Babak y otros como él no usen estos mecanismos. Esto solo demuestra una cosa, que aquellos que buscan opciones para no ir al frente, incluso a través de la educación, si es completamente legal, para ellos van a cambiarlo todo. Sí, para que igual terminen en el frente, sin estar a salvo ni protegidos. Van a cerrar todas esas lagunas. Si hablamos de nuestros políticos, tanto locales como parlamentarios, ellos van a tener su exención y su protección contra la movilización al frente para siempre, hasta el final de la ley marcial, es decir, hasta el final de la guerra. Por eso, como vemos, en la realidad actual nadie realmente planea llevar a cabo elecciones, así que esa es la situación. Vemos que cualquier opción
las reservas, los aplazamientos de la movilización por los que los ucranianos no tienen que pagar 10 o 20 mil dólares a algunos intermediarios, cualquiera de esas opciones se va a cerrar. Porque el dinero no entra en la caja. Si no, el centro de reclutamiento se llevaría a este estudiante, le dirían, dame 10.000 o te vas al frente. Él paga y se va tranquilo. Entonces, aquí resulta que el estudiante como que tiene un aplazamiento, como que ya tiene edad para el servicio, pero el centro de reclutamiento no puede atraparlo, como dicen. Así que vemos dónde realmente está ocurriendo esta lucha. Lamentablemente, siguiente. Kujarchuk, el subcomandante del tercer cuerpo de ejército, reaccionó al incidente con los militares ucranianos en la frontera, quienes no estaban preparados para el ataque ruso, y llamó a reformas en el ejército. ¿Qué ocurrió en Sumshchina para quien no lo sepa? Ahí los militares rusos entraron en territorio ucraniano y se llevaron a más de 50 civiles que vivían ahí, quienes antes se habían negado a evacuar. También en redes sociales circularon fotos, al parecer tomadas por drones, que mostraban claramente lo que lamentablemente hacían los militares ucranianos de las tropas de defensa territorial. Ahí se ponían a hacer picnics, le hacían señas obscenas a los drones y ya, o sea, prácticamente no hacían nada. Y eso de hecho permitió que el ejército ruso rompiera la frontera. Que ni siquiera hacía falta romperla, pero según entiendo simplemente entraron ahí. Y eso fue todo. Y ahora como que otro punto del frente está abierto de nuevo porque la frontera fue rota y ahora se están afianzando ahí. Simplemente hoy empezó a suceder así. ¿Qué dice Kujarchuk? Los militares mencionados no se fueron al extranjero, no se esconden del centro de reclutamiento, no huyeron a la zona de investigación, sino que vinieron voluntariamente a cumplir con su deber militar. Pero de un sistema que no tiene como objetivo la victoria, no se puede esperar el más alto nivel de entrega de cada soldado individual. También dijo que el nivel de una unidad se determina por el nivel del peor soldado en la unidad y no al revés. El ejército requiere reformas urgentes, especialmente en la formación de significados. Los ucranianos deben saber por qué luchan para evitar estas situaciones. Es decir, vemos que Kujarchuk, en principio, como siempre, habla de esos problemas incómodos que otros representantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan callar, ocultar y así sucesivamente. Por ejemplo, con el SCCH. La Fiscalía cerró el acceso a los registros y ahora no se sabe el nivel de SCCH. De inmediato, en el espacio informativo ucraniano dicen que el nivel de SCCH empezó a bajar. ¿Por qué justo después del cierre de registros? En realidad, si los registros realmente se cerraron, se puede llegar a la conclusión lógica de que la situación ahí, al contrario, solo está empeorando. Y así sigue lo siguiente. Lo siguiente, tuvimos una entrevista con el jefe del Departamento de Comunicación del Distrito Occidental, lo siguiente del mando operativo. Sí, el TSK y el TSP no son demonios, no son estructuras que trabajen en contra de los intereses de Ucrania. Sí, trabajan en sus propios intereses y en los intereses de quienes les dan órdenes de atrapar personas en las calles, meterlas ilegalmente en las camionetas y luego la gente les ofrece dinero que aceptan para liberar a esas personas, lo cual supongo es en interés del Estado. Él dio una entrevista al medio Hromadske y ¿qué dijo? Aquí hubo varias ideas muy interesantes. Las autoridades locales deben asegurar condiciones adecuadas en los puntos temporales para los obligados al servicio militar, instalaciones, camas y vida digna. De hecho, estos mismos puntos, sí, puntos de estancia temporal, puntos de distribución, los llamados así, los vimos en Kiev, usando el ejemplo de Kiev, sí, cuál es la situación ahí. Y esto solo demuestra una cosa, que las autoridades locales ya desde hace tiempo necesitan elecciones. Lo que ocurre en los lugares no son excesos locales, sino falta de responsabilidad y una sensación de impunidad, porque entienden que mientras continúe la guerra, ellos seguirán en sus cargos. Así es, por eso Nijirina no les hará nada y no habrá consecuencias. Entonces, demonizar a TSK y SP es un error. Ellos no solo se encargan de la movilización, sino también del apoyo social, el trabajo con veteranos, familias de militares, desaparecidos y prisioneros, además de atrapar personas en la calle, meterlas en camionetas, retenerlas ilegalmente en los edificios del TCK y, de hecho,
cometen delitos por los que deberían ser responsables. Ellos, sus comandantes y su liderazgo, todos deberían estar en la cárcel, pero por alguna razón eso no sucede. Por eso, creo que la demonización no ocurre de manera intencionada, sino que simplemente es una constatación y confirmación de esas acciones que en realidad no se castigan. En palabras sí, pero en la práctica no, y es precisamente por eso que ocurre esta demonización. Porque si castigaran a los tsekchniks por sus crímenes, lo más probable es que la busificación como fenómeno sistémico no existiría. Después se necesitan cambios, un fortalecimiento de la responsabilidad de los ciudadanos por violar la legislación de movilización, apoyo legislativo a los grupos de notificación móvil, un papel más claro y responsable de las fuerzas del orden. De hecho, las fuerzas del orden ya tienen facultades bastante claras que de todos modos también violan. Cuando se hace la vista gorda ante el hecho de que los empleados del TCK usan la fuerza contra civiles, lo cual no pueden hacer, está prohibido por la Constitución, o cuando los policías de manera ilegal también llevan a quienes ellos mismos atraparon al edificio del TCK. Les recuerdo que, en principio, nadie tiene derecho a llevar a nadie al edificio del TCK. Por ley, ni la policía ni los empleados del TCK tienen derecho a llevar personas a los edificios del TCK y mucho menos a retenerlas allí. Quitar teléfonos y todas las demás cosas que lamentablemente vemos a diario. Además, desde mayo se lleva a cabo un control público y transparente. Cada mes se publican datos sobre casos penales y disciplinarios contra funcionarios del TCK y SP. ¿Saben? Por la busificación aún no han castigado a nadie, siempre decían que yo estaba suspendido. Estos informes solo se publicaban y luego dejaron de hacerlo porque todos saben que es una ficción. No hay casos penales con sentencia judicial que envíen a alguien a la cárcel, simplemente no existen. Yo sé específicamente de un solo caso, es sobre ese tipo inadecuado del centro de reclutamiento que en Yarkov fue captado por las cámaras cuando golpeaba a un maestro. Y a él lo castigaron únicamente por la total. Cobertura informativa total y alto interés social en este asunto. ¿Y cuántos casos quedan completamente sin video, sin cámaras, sin publicaciones, que simplemente se silencian y se hace lo que se hace y la gente no puede protegerse de ninguna manera? Y después, la sociedad civil también tiene responsabilidad. Los ataques y crímenes contra los centros de reclutamiento son crímenes contra el ejército. Sí, bueno, eso es cierto. Exactamente igual que el uso de la fuerza por parte de los reclutadores hacia los civiles. Eso viola la Constitución de Ucrania, es abuso de poder y otros delitos penales. Y por eso, de ambos lados debe haber un castigo sistemático de acuerdo con la legislación vigente. ¿Se está haciendo esto? Sabemos que ahí no se está haciendo absolutamente nada. Después, el TTSK y SP se convirtieron en rehenes de la situación. De centros de servicio se transformaron en estructuras que realizan todas las funciones típicas y atípicas. Entonces, al menos dejen de detener gente en la calle y limítense a sus facultades. Así evitarían esas tonterías. Pero claro, eso no ocurrirá. Dombrovsky, por cierto, últimamente lo han estado promoviendo de manera constante. Seguramente quieren ascenderlo a algún puesto, trasladarlo a un rol central. Sí, trasladarlo de Leópolis, tal vez a Kiev, no lo sé. El tema de la movilización debe ser comunicado abiertamente por todos los participantes del proceso, sin miedo a pérdidas políticas. Se trata de la supervivencia del Estado. Sí, eso debe ser así, pero debe ser ahora. Mientras eso no sucede, no debe hacerse a costa de las vidas de la población civil, porque llegamos a una situación absurda en la que los militares capturan civiles en la calle y los envían al frente a luchar mientras ellos mismos se quedan en la retaguardia. Porque esa historia, bueno, es un poco extraña, incluso diría que huele un poco mal. Y así, en paralelo con el caso Mindich Gate y el robo de 100 millones de euros, nos hablan sobre la supervivencia del Estado. ¿Verdad que algo no cuadra? Yo también lo creo. Las comisiones médicas militares usan la clasificación internacional de enfermedades, con una tabla y explicación para cada caso. Los problemas pueden surgir por errores o falta de integridad de algunos médicos, pero la formación de las comisiones médicas militares es responsabilidad del Ministerio de Salud y de las comunidades locales. De hecho, ya hablamos de esto al principio de este video, que el Ministerio de Salud no es muy diferente del Centro Territorial de Reclutamiento y en principio, al igual que el Ministerio de Educación, no hacen nada bueno para la población civil.
Eso es todo. Ellos solo son parte de un mecanismo que busca encontrar y obligar a tantos hombres ucranianos como sea posible a unirse al ejército. Y a nadie le importa en absoluto las 80 personas que luego huyen directamente de los centros de entrenamiento y se van a la unidad de investigación especial. Es mejor simplemente cerrar los registros e ignorar este problema más adelante. Él dice que ahora hay menos abusos masivos que en los años 22 y 23. El sistema ha cambiado, aunque todavía ocurren casos aislados y absurdos. Sabemos que el problema con la BLK es un problema que, por el contrario, ahora solo está creciendo, al igual que el problema con la SZCH. La situación ahora es peor que en 2022 y 2023, ya que incluso los militares lo mencionan frecuentemente en los medios y no lo comprendemos. En el canal ya hemos analizado varias veces que cuanto más avanza la guerra, más personas con enfermedades graves terminan en el frente. Y ahora las unidades militares ya no compiten por quién recibirá más soldados, sino por quién recibirá menos enfermos, que en principio no podrán de ninguna manera unirse al cumplimiento de alguna tarea. Así que esa es la historia. Nos salió un video bastante extenso, me parece que quedó muy interesante. ¿Qué les pareció, amigos? Escriban en los comentarios, será muy interesante escuchar y leer su opinión. Les deseo a todos un buen día, hasta la próxima.